17. Estaba relacionada con la actividad minera de la época de la colonia. Esta hacienda se construye por orden del Marqués de Rayas, un personaje muy importante aquí en la región. Se construye para que aquí fueran checadas y cotizadas todas las muestras de mineral que salían de las minas cercanas al lugar. Más tarde, en el siglo XVIII, un personaje de nombre Fernando de Miera utiliza el lugar como una cárcel de manera secreta para la Inquisición. Después de que se utiliza, el lugar pues permanece abandonado más de 200 años y en el año de 1954, un personaje de nombre Manuel Valenzuela adquiere los terrenos. Lo primero que descubre es el de enfrente. Un pequeño panteón particular que, según las fechas de las lápidas, es de la época de la reforma del presidente Benito Juárez. Estamos hablando de 1855. En aquel entonces, amigos, con las leyes de reforma, pues había una ley que especificaba que ningún difunto podía tener algún tipo de misa en los panteones municipales, lo que eran los panteones públicos. Lo que la gente hacía por cuestión de fe era sepultar a sus familiares en ese tipo de lugares particulares y así poder ofrecerles algún tipo de ceremonia religiosa. Obviamente, pues ya no tienen restos ahí, ya fueron exhumados. Por ley, no se puede tener restos sepultados en propiedades particulares. Solamente están las lápidas para representación nada más. Vemos el panteón, amigos, y avanzamos a la izquierda al fondo, ahí donde está la salida. Adelante, amigos. Pueden ir tomando sus fotografías, sin problema. Bueno, amigos, pues al parecer estas son las lápidas de las que estaba hablando hace unos momentos el guía. Pasen en la propia. Ser enjuiciados y torturados. Aquí los encerraban antes de pasarlos a cualquiera de los aparatos de castigo. Como la silla del lado contrario, miren, es una silla de interrogatorio. Sentaban al reo desnudo, lo inmovilizaban de pecho, brazos y piernas para que no escapara. Si durante el interrogatorio el reo pues no confesaba, lo golpeaban en brazos o piernas para castigarlo con los pinchos de metal. Aquí a los extremos tenemos dos fotografías publicitarias. Estas son del año de 1932. La primera fotografía que está de aquel lado, en ella se muestra a la reina de las fiestas de la Presa de la Olla. Es una celebración local, la señorita Maga Moreno, en una pose de valentía, en un contraste con lo que es la vida y la muerte. Y en esta otra foto, amigos, pues tenemos a la reina junto con sus princesas. Esas fotos se colocaban en revistas o periódicos que circulaban a nivel nacional y era una forma de hacerle publicidad a Guanajuato en aquellos años. Amigos, me van a acompañar a la sala de tortura. Están en su casa, pónganse cómodos. ¿Sale? Vénganse de este lado. Bien. Vamos a acomodarnos. Ya están torturando. En la parte baja, amigos, precisamente aquí donde está el escritorio. Tenemos aquí la representación de un juicio. Aquí se sentaba el inquisidor a escuchar delitos confesados y ver qué tipo de castigo le iba a tocar a cada uno de los acusados. Esta que tenemos aquí, miren, es una silla de interrogatorio. Es como la que observamos ahí en la parte de afuera. Así es como funcionaba exactamente. Y tenemos también el potro. El potro fue considerado muchos años el aparato más importante, uno de los que más se utilizaban. Ataban a las personas de los tobillos, de las muñecas y al girar esta palanca, los cuerpos eran estirados hasta que las extremidades superiores de la persona eran arrancadas, desgarradas por dentro. Algunos de los cuerpos eran unos 30 centímetros más estirados de su estatura normal. Miren, en esos pequeños espacios o celdas se movilizaban al reo, mientras el inquisidor procedía con el interrogatorio. Era para que la persona observara el castigo de las demás que estaban siendo ya ejecutadas. Voy a recorrerme un poquito de este lado, porque les voy a mostrar este aparato de aquí. Miren. Esta se llama la dama o doncella de hierro. Metían al prisionero vivo al aparato. Cuando cerraban las puertas, el cuerpo quedaba atravesado por los clavos. La persona moría hasta que se desangraba por completo. Esto porque los pinchos, es decir, esos clavos, estaban acomodados de forma que al penetrar el cuerpo no tocaban puntos vitales y la persona pudiese morir desangrada, lentamente, poco a poco.
En esta área, amigos, los cadáveres, después de ser cortados aquí, los colocaban en un caldero como este, miren. Aquí los iban a hervir en una mezcla de agua y diferentes sustancias químicas hasta que quedaban solamente los huesos. Ya después los huesos los iban a guardar en la greda inferior por medio de esta canastilla. En unos minutitos más bajamos hasta ese lugar. Por aquí los voy a bajar de uno por uno. Este aparatito, amigos, se llama el garrote vil. Ataban a las personas de los tobillos, de las muñecas y este collar se les colocaba en el cuello. Lo que sucedía es que al girar esta palanca, este pequeño émbolo se incrustaba en la nuca, fracturaba la vértebra cervical y la persona pues moría por un desnucamiento. Instrumento de muerte rápida, cuestión de segundos después de que el tornillo se incrustaba en la nuca. Amigos, pasamos a la derecha a la siguiente sala para que vean las dos pinturas que tenemos ahí, los dos personajes. ¿Nuevo o todo eso lo encontraron cuando...? Aquí fue descubierto porque es el lugar que se utilizaba. Solamente fue reconstruido, pero ya estaba. Pasen, amigos. Por ese de cuerpo completo, de la cara de buena onda, fue Fernando de Miera, el inquisidor, el responsable de los castigos en este lugar. Se piensa que fue asesinado o probablemente huyó a España. Como desaparece de repente, pues realmente no se sabe qué sucede con este personaje. Del lado contrario, amigos, está el Marqués de Rayas. Él fue la persona quien construyó la hacienda. Inquisidor también antes que Fernando de Miera, pero nunca utilizó instrumentos de tortura. De él les platico más adelante. Y bueno, miren, vamos a visitar la galera subterránea. Tengan mucho cuidado con los escaloncitos al bajar. Acompáñenme de este lado. Gracias, gracias. ¿Dónde quedó este niño? Axel. Aquí se no los encuentran. Aproximadamente unos 15 metros abajo de la hacienda, en el subterráneo, donde se descubre pues prácticamente todo. Al bajar del lado derecho, en la vitrina pequeñita de arriba, ¿vieron las piezas españolas? Esas piezas, al igual que esta armadura, son originales traídas de España. Datan del siglo XVIII, de la época de Carlos III. Dentro de la hacienda, amigos, se encontraron 4 cuerpos conservados, de los cuales 2 de ellos tenían una vestimenta de noble español. Ahí junto a la escalera tendido está el primero, ¿sí lo vieron al bajar? Sí. Y ahorita que avancemos, les voy a mostrar los 3 que faltan. Pero tanto ese como los otros 3 son representaciones de ellos nada más, es decir, no son reales. Ahorita que ustedes se acerquen a esta vitrina, aquí hay un ataúd que tiene unos clavos grandotes. Es otra forma de castigo y le llamaban estacado. A las personas, después de muertas, las enterraban en esos ataúdes con clavos para que, según la creencia, la persona sufriera después de la muerte. Eran creencias únicamente. Vean el estacado, amigos, y les voy a explicar aquí a la derecha donde está la rueda. Aquí en la rueda les explico. Fíjense bien, amigos, este instrumento de aquí se le llama la rueca o rueda de ahogamiento. Esta tina la llenaban con agua sucia. Ustedes ya se podrán imaginar todo lo que contenía. Bajaban a la persona y la dejaban algunos segundos debajo. Después la subían, uno se quería confesar. Si la persona no confesaba después de varias vueltas, la descolgaban y la llevaban a cualquiera de los instrumentos. Pero en ocasiones la persona llegaba a morir ahogada si no aguantaba la tortura o si se les pasaba la mano prácticamente. Esta que tenemos aquí, amigos, es una pequeña balanza romana de brazos iguales. Se trajo de una de las minas para decoración. En ese tipo de balanzas, de las más exactas en su tiempo, siglo XVIII,
se pesaban barras de oro y de plata. La balanza es original. La joyería y las monedas que ustedes alcanzan a ver aquí, esas son fantasía, nada. Ya no trabajaré yo. Miren, acuérdense ahí, amigos. Tenemos esta vitrina volteando hacia acá, haciendo así como un medio círculo. Capaditos, vénganse aquí adelante, al frente, para que observen. Para los que estén por ahí atrás, vénganse aquí. Fíjense bien, amigos, aquí les voy a mostrar diferentes instrumentos de tortura. Uno de ellos viene inclusive desde la Edad Media. Si se fijan bien, en la parte baja están estos dos de aquí. Son cinturones de castidad para mujeres. El cinturón de castidad hecho para proteger la fidelidad y utilizados principalmente en la época de las cruzadas. Si quiere llevar uno, están en venta, Este de arriba, amigos, es otro tipo de cinturón. Ese se colocaba a los reos peligrosos para limitar sus movimientos. Muy práctico cuando tenían que trasladarlos de un lugar a otro. Por eso tenía los pinchos de hierro y la cadena. Este aparato del medio se llama el tornillo o aplastacabezas. Colocaban a la persona agachada con la cabeza en medio de los herrajes. Al girar la palanca, era tanta la presión y era una muerte instantánea. Arriba se ven dos máscaras, de este lado hay una más. Se les llaman máscaras de infamia o de vergüenza. Las colocaban a los reos para que la gente se burlara de ellos. Con ese tipo de cuchillas, como la que tenemos aquí, cortaban dedos de pies y de manos como castigos pequeños antes de pasarlos a los aparatos mayores. Arriba, amigos, la fosa por donde bajaban los huesos y en este lugar iban a ser acomodados. Ahorita estábamos ahí arriba, ¿se acuerdan? Sí. Cuando se descubre todo el subterráneo, está inundado por completo. Lo que no se sabe es si lo inundan a propósito, una vez que lo descubren para poder ocultar todo lo que había. O con el paso del tiempo y las lluvias, tal vez el lugar se pudo haber llenado de agua. No se sabe qué es lo que sucede realmente. Vamos a acercarnos un poquito. Bien, amigos, este instrumento sí lo conocen todos, ¿verdad? Lo oigan. Por mucho, el más famoso de todos, el más conocido, la guillotina. Contrario a lo que se piensa, este instrumento no se inventa en Francia, solamente se perfecciona hasta la Revolución Francesa por el científico Joseph Ignace Guillotin. Consistía en dejar caer la navaja hasta que cortaba el cuello de la persona. Arriba, amigos, tenemos tres tipos de jaulas. Se llaman jaulas de escarnio. En aquella pequeñita se colocaban las cabezas. Y en estas dos grandes del fondo, esta y la de allá, se colocaban cuerpos de personas ejecutadas y daban escarmiento a los demás prisioneros. O podían meter a la persona viva y castigarla de diferente forma. Los quemaban, los ahogaban o los dejaban morir de hambre y de sed. Vamos a ver dos representaciones más. De aquel lado, la segunda del noble español y un monje en posición de rezo en la vitrina siguiente. Véanlo si nos acercamos a la figura de frente. Adelante. Conforme van avanzando, amigos, se van a encontrar la horca de ustedes. Miren, ¿sí la ven ahí arriba? Esa es la famosa horca. Dicen que los que están casados, pues ya saben de qué se trata. Dicen. Acérquense un poquito más a los compañeros de ahí atrás, miren, para que me escuchen. Acérquense amigos un poquito más. Miren, este personaje bien elegante de la vitrina es la imagen al primer dueño de la hacienda, el que la construye en el siglo XVII, el Marqués de Rayas. Los restos de este personaje están en un templo sepultados aquí mismo en Guanajuato. Lo que yo les voy a mencionar de él es el nombre completo para que ustedes se lo puedan aprender. Es su pase de salida, fíjense bien. Era Don José Vicente Manuel de Sardaneta y Legazpi, Ojeda Muñoz del Castillo y Espejo Hernández. Nos pregunta al final. Véngase un poquito de este lado. Véngase todos aquí al frente. Muy bien, amigos, fíjense bien, se dice que existió una mujer la cual fue acusada de hechicería. Ustedes se acuerdan lo que les pasaba a las hechiceras, ¿verdad? Se les quemaba vivas en la hoguera, en las plazas públicas, principalmente en Europa. Pero aquí, como no se podía hacer así porque era clandestino, la gente se dará cuenta,
Aquí lo que hacían era emparedarlas. ¿Qué quiere decir esto? Abrían un hueco grande en la pared, metían a la persona viva y la sellaban por completo. Así se vestía a las brujas cuando se les iba a ejecutar. Falda roja, blusa blanca y un velo negro. En ocasiones las uñas les eran arrancadas en vida, una por una, como parte del procedimiento de castigo. Miren amigos, vamos a dejar un poco atrás esto de la Inquisición, pasamos de lo antiguo a lo moderno. Lo que vamos a ver a partir de aquí, una colección de hologramas, son cuadros hechos a computadora y láser. Una recomendación, hay que verlos un poquito a distancia, sin dejar de avanzar, ya que estas luces se van apagando automáticamente. Vemos estos hologramas, los de la siguiente sala, y conforme vayan terminando, nos reunimos afuera nuevamente para darles la siguiente información. Vean los cuadros y continuamos en la parte de afuera. Adelante, paso. Si te agachas, es un anillo. Se ve un anillo. Ajá, yo vi un anillo como. ¿No? ¿Un anillo? Ajá. ¿Dónde? ¿No? Se ve como un anillo encima. Oh, estaré loco. Sí, da un poco el reflejo. Sí, da un reflejo como de un anillo. Sí, ¿verdad? Construcción, miren, esos muros tan gruesos que tiene. Se aprovechaba de alguna manera para que gritos o lamentos no se escucharan al exterior y nunca nadie se llegara a enterar de que existía este lugar. En aquel tiempo, estamos hablando del siglo XVIII, 1700, ese tipo de construcciones en minas o haciendas mineras eran muy comunes. Por eso la gente que rara vez pasaba por aquí nunca escuchaba nada. Por la magnitud que tienen esas paredes, son más de 4 metros de donde inicia este muro hacia adentro, que era imposible escuchar algo de adentro hacia afuera. ¿Se acuerdan también que yo les mencioné que el subterráneo estaba inundado? Esta parte que acabamos de salir ahorita es la que abre Manuel Valenzuela en 1954, que es cuando se descubre todo, pues para sacar todo el agua que había dentro. Por aquí sale el agua arrastrando con restos de madera, herrajes, restos humanos también, porque se hallaron bastantes, más de un centenar había, y comienzan así pues las investigaciones dentro de este. ¿Y qué creen amigos? Llegamos al final de nuestro recorrido, esperando que haya sido de su agrado y pues que les sirvan los consejos para la casa que se